Entre el 12 y el 15% de los niños menores de 6 años tiene depresión en Chile. Cifras muy preocupantes si se considera que el porcentaje en otros países no supera el 6%. Lo estamos más que doblando. ¿Qué factores están determinando esta situación de la salud mental de la infancia en Chile? Lo analizamos junto a Ana María Salinas, directora del Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo. Ana María, bienvenida. Gracias por estar acá. Bueno, realmente impactante una cifra tan alta en niños tan pequeños, en menores de 6 años, entre el 12 y el 15%. ¿Qué está pasando en Chile? Mira, lo que está pasando es que nuevamente nos damos cuenta de que tenemos una deuda con la infancia en Chile. O sea, estos datos son llamativos, pero para nada sorprendentes con lo que está pasando en el resto de las situaciones que afectan a la infancia, ¿ya? Hay muchos factores que pueden influir en eso. Uno de ellos, por ejemplo, es la mala salud mental de los padres. Sabemos que en Chile también tenemos malos indicadores en salud mental de adultos, tenemos altos índices de depresión, de trastornos ansiosos, de trastornos de la personalidad. Por otro lado, sabemos que un factor que incide directamente en la salud mental de los niños son el haber tenido experiencias de victimización. Y sabemos cómo estamos en eso en Chile también, cuando 7 de cada 10 niños ha sufrido alguna vez algún tipo de maltrato. Sí, es como se dice un problema multicausal, Sí. ¿verdad? Donde están los factores ambientales, biológicos, psicosociales, estrés, trauma, lo que decías, abuso sexual, físico, abandono, maltrato, negligencia. Pero da la impresión de que hay un factor que es el más relevante, que son los antecedentes familiares. Sí. Eso sigue marcando... Lo que pasa es que no es que tenga más peso, pero cuando tú ves que se configuran factores de riesgo como, por ejemplo, pobreza, mala salud mental de los padres, y a eso tú le añades disfuncionalidad familiar al punto de que las figuras protectoras que debieran cuidar, proteger, educar a los niños y guiar su proceso de socialización, están también con dificultades. ¿Ya? Y a eso sumamos también que los equipos de salud mental en Chile, creo yo, no están adecuadamente capacitados para evaluar e intervenir con niños pequeños. Ahora, ¿este es un panorama transversal? Sí. Estamos hablando de todos los niños de Chile. Cuando hablamos de este 12-15% es Estamos general. hablando de un índice que no es por nivel socioeconómico, por ejemplo. Ya. Ni tampoco sistema educacional, No. ni tampoco estamos hablando solamente de los niños que están, por ejemplo, a cargo del sistema público de atención CENAME. No, estamos hablando de un todos. estudio que habla de números que son generales. Este es un estudio, es un informe que se hizo en 24 países. Sí. Y debemos estar en las tasas más altas del registro. Más alta. De hecho, tenemos los primeros lugares dentro de esos 24 países. Entonces, yo creo que de verdad es preocupante. Porque además estamos hablando de un antecedente de niños muy pequeños que los va a acompañar a lo largo de toda su vida si es que no se interviene a tiempo. Sí. Estamos hablando de salud mental, no Sí. solamente de depresión, ¿verdad? No, estamos hablando en general de salud mental, estamos hablando de depresión, estamos hablando de trastornos ansiosos, estamos hablando de altos índices de estrés. Estamos hablando también de otro tipo de patologías como déficit atencional, ¿no es cierto?, como trastornos de conducta, donde ahí acompaña además otro problema. Estamos haciendo adecuado diagnóstico, sobre todo me da la impresión a mí de que cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de ansiedad, tenemos mejor entrenados a los profesionales para eso. Hay más criterios que nos permiten generar un lenguaje común y estar de acuerdo en eso. Pero cuando uno va, por ejemplo, a un colegio y pasa por las salas de clase y le pregunta a los padres de hijos preescolares cuántos están yendo al psicólogo, cuántos tienen diagnóstico de trastorno de conducta o de déficit atencional, estamos por sobre la prevalencia de cualquier otra parte del mundo. Entonces eso llama la atención también. Claro. Ahora, la salud mental es un derecho humano establecido en la Convención sobre Derechos del Niño. Sí. O sea, ya estamos mal. Estamos mal, sí. Según la OMS, el año pasado, define la salud mental como el estado del individuo, un estado de bienestar, donde está consciente él o ella de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma fructífera, productiva, capaz de aportar o contribuir a su entorno, a su comunidad. Pero cuando tenemos una sociedad donde los integrantes tan chicos, o sea, desde la base, están enfrentando en un 15% este problema,
Sí. Es gravísimo porque en definitiva grave. estamos generando una sociedad, proyectando a la sociedad a corto plazo enferma. Sí, exactamente. Como tú dices, es bien preocupante porque, como yo te decía, son datos que van a acompañar a estos individuos y sus familias también. Por lo tanto, el impacto es tremendo. Cuando tú dices, la sociedad está partiendo con un grupo de personas, 12-15%, que va a estar a lo largo de toda su vida con dificultades psicológicas que van a impactar su vida y su percepción de bienestar por mucho tiempo. Sí. Además, el problema parece ser más estructural cuando Sí. cuando se revisa, por ejemplo, el estudio de carga de enfermedad y carga atribuible. Acá se mide cuántos son los años perdidos por discapacidad o muerte. O sea, los años saludables que pierde un individuo al año. El 23% está determinado por condiciones neuropsiquiátricas. Y en los niños es bien alto. Muy alto. Entre 1 y 9 años, el 30%. Sí, mucho. Entre 10 y 19, el 38%. Increciendo. Sí. O sea, crece, y yo creo que son números que deben obligarnos a activarnos ya. O sea, ya llevamos harto tiempo. En preescolares se investiga poco en Chile, tenemos pocos datos. Por eso que este estudio es tan importante, porque nos muestra una realidad que yo creo que es esperable para los que estamos en salud mental, pero sorprendente para los que miran estos datos por primera vez. Y yo creo que es súper importante que actuemos incentivando los factores protectores, es decir, que nos preocupemos de la calidad de vida, que nos preocupemos del acceso a salud mental. Si uno ve las horas de psiquiatría, encontrar un psiquiatra infantil que pueda atender a niños, estén en hogares de Sename o no, es muy difícil. O sea, en el sistema privado tampoco es fácil. Tampoco, cuando uno trata de pedir una hora a carísimo. psiquiatría infantil son meses de espera. Sí, es caro, muchas veces no tienen sistema en línea de reembolsos, hay que pagar particular, en fin. Y por otro no lado, es fácil para nada. La atención está puesta con un foco individual, cuando en realidad estamos hablando de niños. Es muy importante el abordaje y el enfoque multinivel, es decir, preocuparse de la biología, preocuparse del individuo, pero también preocuparse de la familia. Le dicen una terapia familiar. O sea, la intervención debe incluir las necesidades que tiene la familia. Si no, estamos interviniendo con un paradigma que no satisface las necesidades que tiene el niño, porque el niño además depende estrechamente de su familia. Sí, hay un dato que quería preguntarte a qué se refiere. Dice que los problemas mentales en Chile son hoy la principal fuente de enfermedad. Sí. Esto significa que los problemas mentales son la causa de enfermedad más recurrente. Más recurrente, en Chile. porque, o sea, más que cualquier cosa. La salud mental también constituye una enfermedad, pero cuando hablamos desde el punto de vista más físico, o por ejemplo la salud mental, el estrés es causa, se sabe, de muchas otras enfermedades, ya que tienen efectivamente como causa más relevante los factores psicológicos. Estamos hablando de, no sé, por ejemplo, todas estas enfermedades que tienen que ver, no sé, gastritis, colon irritable, trastornos más graves. Incluso hay enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que se han asociado a la salud mental como un factor. Es muy distinto cómo vive la enfermedad de una persona que tiene apoyo familiar, que tiene una sensación de bienestar mayor desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, otro tipo de enfermedades como reacciones dermatológicas. También. ¿Cierto? O sea, esto que las alergias es tan común hoy día. Se ha visto también que tienen alta relación o correlación con enfermedades de salud mental. En fin, reacciones de todo tipo, que en el fondo del origen es un problema de estrés o cualquier tipo de algo está pasando que no estamos pudiendo guiar a nuestros niños a reconocer y regular adecuadamente sus emociones. Y eso está afectándolos durante toda la vida. Tenemos adultos que después desarrollan alergias, desarrollan cuadros respiratorios, desarrollan patologías más graves por efectivamente tener dificultades en este ámbito. Sí. ¿Por qué tenemos tan poca preocupación por este tema? Porque si nosotros vemos un parámetro medible, súper claro, siempre el bolsillo manda, ¿no? ¿Cuánto destina nuestro presupuesto nacional de salud? Muy poco. A esto, el 2,4% muy poco de todo el presupuesto de salud está destinado a abordar el problema. ¿Cuál es el estándar de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuánto recomienda? Mucho más, o sea, por lo menos un 10 o un 12%.
¿Por qué? Porque además es un paradigma distinto. Como tú bien decías, si uno asume que las variables psicológicas son factor de riesgo, están relacionadas con otras patologías más graves, uno debería pensar que invirtiendo en ese ámbito, te vas a ahorrar plata. claro, finalmente bajo una mirada económica incluso estás haciendo una inversión que va a retribuirte ganancias finalmente. Los fríos números. Claro. Como estamos hablando de los más chicos, de los menores de 6 años que tienen entre 12 y 15% en Chile de algún tipo de problema con su salud mental, ¿cuándo es recomendable concurrir a un especialista con un niño tan chico? Lo pregunto porque es que todos necesitan ir, es No que todos. todos requieren soporte. ¿Cuánto es deseable llevarlos? ¿Tiene algún tipo de contraindicación enfrentar a un niño muy chico innecesariamente a un especialista? Mira, yo creo que la sobreintervención siempre es dañina, pero yo creo que también abordar infancia pasa por un cambio en el rol profesional. O sea, de salud mental de niños preescolares deberían saber todos los profesionales que participan del control sano del niño o niña. Entonces eso permitiría que no solo psicólogos tuvieran que intervenir con los niños y sus familias, sino que, por ejemplo, en el control sano uno pudiera observar cómo es la relación entre el cuidador y este niño o niña para saber si que efectivamente se está llevando a cabo de manera saludable. Hay esa los actividad, los por pediatras ejemplo, que son como los el pediatras son primer doctor de cabecera de la Exacto. familia, y los pediatras lo hacen, ¿o no? Algunos sí y otros no. Algunos están capacitados y otros no. Y Debería ser tenemos un estándar, pautas ¿no? de observación. Debería O sea, ser un estándar, debiera porque ser un ahí está estándar. el primer semáforo. Ahí está, y yo diría que un poco antes, también los ginecólogos que atienden a las mujeres embarazadas, que además pueden hipotetizar o pueden estar atentos a qué pasa cuando una mujer no lo está pasando bien durante su embarazo, cuando existe la probabilidad o hay antecedentes familiares de trastornos afectivos, depresión postparto. Sabemos que eso afecta el apego con su bebé y por lo tanto la salud mental de ambos. Entonces, el tema es previo. Y debiera haber especial atención en estas mamás que no han planificado el tener su bebé, por ejemplo. Porque eso ya es un factor que incide sobre la vivencia de este embarazo y la vivencia de la maternidad. Entonces, el principal factor protector de la salud mental del niño es tener un adecuado vínculo con su cuidador. Y cuando ese cuidador no está en condiciones, es súper importante que podamos prestar apoyo a tiempo. Entonces, tenemos los ginecólogos, tenemos las matronas, tenemos los pediatras y todo aquel que, no sé, el que pone las vacunas, por ejemplo. Qué importante es mirar y observar cómo es ese momento cuando el niño, que es tan estresante a veces para uno, acompañarlo en ese momento, cómo es el cuidador que acompaña al niño en una instancia estresante como la vacuna, como ir al médico, como mudarlo con poco tiempo en frente de un profesional. Todas esas son actividades que permiten hipotetizar cómo es el apego de ese niño o niña con su cuidador. Y ahí debiera haber profesionales con el ojo entrenado para mirar aquello que puede no estar tan bien. Sí. Estamos hablando del panorama ideal, ¿no? Sí. Estamos hablando de cuáles deberían ser las herramientas mediante las cuales se pusiera atajo o fueran un dique para frenar esto a tiempo, sobre todo en los niños, ¿no? Sí. Pero parece que es bien irreal pensar en que se pueda materializar, al menos en un mediano plazo. O sea, difícil. Es súper difícil porque ¿cuántas familias realmente en Chile tienen la plata? Desgraciadamente el acceso a salud es Pasa por recursos, sí. Pasa por recursos. O sea, a lo mejor hay incluso una profesora de jardín que también es un buen semáforo y le dice a los papás en el informe periódico, ¿sabes qué? Está extraño, tiene una conducta, Sí. deberíamos guiarla a un profesional. Tú nos dices, Ana María, esto debería ser integral. Sí. ¿Cuántas familias tienen para pagar una consulta de 50? Muy poco, pero... Y si más encima si es el grupo completo. Imagínate lo que cuesta. Claro, Son varias sesiones. Estamos hablando de una cuestión que es difícil por acceso y por recursos, ¿verdad? Pero yo creo que ahí tenemos dispositivos en la red comunitaria que podemos prestar ayuda. Por ejemplo, por eso estoy acá también, que hablemos de estos temas, que la gente que está viendo la televisión se informe, es súper importante. ¿Qué pasa con los centros de atención psicológica que tienen las universidades? Pueden colaborar en eso, por ejemplo.
haciendo una labor de psicoeducación, pero también poniendo al servicio sus profesionales y sus alumnos que desde momentos tempranos de su formación pueden entregar un servicio a la comunidad. Por ejemplo, acompañar un control sano, y eso tendría cero costo. O permitir que sus profesionales en estos centros de atención vayan a jardines, vayan y observen, que ayuden a las parvularias, a las educadoras a poder... ¿En la Universidad del Nosotros Desarrollo? tenemos convenio con jardines, con colegios, tenemos atención, no trabajamos con gratuidad en este momento porque no nos ha ido bien con eso. Al parecer, la persona tiene que pagar, tiene que afectarse el bolsillo para que se comprometa de alguna manera con su tratamiento, pero tenemos atención desde 1.000 pesos. Y funciona bien. Pero es que claro, porque... funciona bien porque tenemos alumnos de 5º año de psicología que, supervisados por un equipo de profesionales, contribuyen a la comunidad de esta manera. Hacemos charlas, tenemos además un centro de investigación en la universidad, el Centro de Apego y Regulación Emocional, que también, ¿no es cierto?, genera datos como el de esta investigación, que no es precisamente de estos autores, pero que están mirando y están trabajando con el tema de la parentalidad positiva, cómo enseñamos al adulto a sintonizar emocionalmente con los niños. Ana María, finalmente, ¿existe la política pública acá en Chile, por ejemplo, de ejercer un rol coordinador? A ver, el Ministerio de Salud tiene 1000 cuestiones, el Ministerio de Educación también es gigantesco, pero, por ejemplo, hacer de puente, de hacer llamado a las academias, en decir, a ver, todos los que estén interesados los vamos a contactar, por ejemplo, con nuestro sistema primario de salud, para que sus estudiantes más avanzados puedan Mira, ofrecer ese servicio, han habido a lo mejor a bajo costo, subvencionado. Yo creo que quizás te suena el Chile Crece Contigo. Sí, claro. Han habido programas y que han funcionado bien. Entonces, yo creo que la idea es pensar con los recursos que tenemos, como invertir más o hacer grandes cambios en salud es difícil. ¿Qué podemos hacer con los recursos que tenemos? ¿Ya? ¿Con qué universidades contamos? ¿Con qué apoyos académicos contamos? ¿Y qué programas o qué proyectos podemos iniciar O para reforzar. favorecer la salud mental? El mismo Crece Contigo, tal vez. Sí, y reforzarlo teniendo en ese claro que sentido. si no lo hacemos, vamos a tener el costo mañana de que estos niños se van a transformar en adolescentes y adultos donde los indicadores crecen. Son mucho más preocupantes aún en términos de salud mental. Y no solamente salud mental, como veíamos, sino que con una serie de repercusiones Enfermedades en general. en distintos frentes. Sí. Ana María Salinas, gracias por venir esta mañana. Gracias a ti. Que tengas buena jornada. Gracias.